¿Y si os dijera que la inteligencia artificial está a punto de cambiar por completo la forma en que luchamos contra el cáncer? Pues hoy vamos a meternos de lleno en una investigación que es una auténtica pasada, donde una IA no se limita a analizar datos, sino que propone sus propias ideas para crear fármacos. Vamos a verlo. Y no, esto no es ciencia ficción, es una realidad que ya está aquí, dando sus primeros pasos. Imaginaos una inteligencia artificial que se sumerge en el universo de nuestras células, que aprende su lenguaje secreto y que es capaz de encontrar puntos débiles en el cáncer que hasta ahora eran invisibles para nosotros. Y ojo, que esto no es un proyecto de garaje, ni mucho menos. Detrás de esta idea están dos gigantes. Por un lado, la mente brillante de los investigadores de la Universidad de Yale y por otro, toda la potencia computacional de Google. Juntos han creado algo que podría reducir años de investigación a cuestión de semanas. Muy bien, pues esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a entender el problema de base, qué son los famosos tumores fríos. Después veremos el truco que usaron para que una IA entienda de biología. Conoceremos a la IA protagonista, el experimento virtual que diseñaron y, cómo no, el increíble descubrimiento y su prueba de fuego en el laboratorio. Empezamos. Venga, vamos al lío. El gran desafío, la inmunoterapia, que básicamente consiste en usar nuestras propias defensas para atacar el cáncer, ha sido una revolución. Pero tiene un problema. No funciona con todos. Hay muchos tumores que son como fantasmas, invisibles para nuestro sistema inmunitario. Son los llamados tumores fríos. A ver, para que nos hagamos una idea, nuestras células T son como los soldados de élite de nuestro cuerpo. Para que ataquen a una célula cancerosa, esta necesita mostrar unas banderas rojas en su superficie. Bueno, pues los tumores fríos son expertos en esconder esas banderas. Son fortalezas silenciosas y nuestro ejército inmunitario simplemente pasa de largo. El objetivo, por tanto, es obligarles a sacar esas banderas. Y aquí, justo aquí, es donde entra la magia. ¿Cómo narices le enseñas a una IA, que al final piensa en texto y números, la biología tan compleja de una célula? Pues la solución es brillante, traduciendo la célula a un lenguaje que la IA ya domina. El método se llama Cell to Sentence, que viene a ser de la célula a la frase. Y es una genialidad. Fijaos qué simple. Primero, miran qué genes de la célula están más encendidos o activos. Luego, los ordenan, del más activo al menos activo. Y esa lista ordenada de genes se convierte en una frase. Así de fácil. De repente la biología se ha convertido en un libro que una IA puede leer. Y esta es la clave de todo el asunto. Una frase celular es como un titular que resume qué está haciendo la célula en ese preciso instante. Si la célula está estresada, los genes de estrés estarán al principio de la frase. Si se está dividiendo, pues los genes de división serán los protagonistas. Es una forma de convertir información biológica pura y dura en texto que un modelo de lenguaje puede procesar y entender en su contexto. Vale, ya tenemos el libro, ahora nos falta el lector. Y no un lector cualquiera, claro. Necesitamos una IA específicamente diseñada para devorar y comprender estas frases celulares. Y aquí es donde entra en escena C2S, Scale, el cerebro de toda esta operación. Para que os hagáis una idea de la bestialidad de la que hablamos, C2S Scale tiene 27.000 millones de parámetros. Imaginaos que cada parámetro es como una pequeña conexión neuronal. Con esa cantidad puede encontrar patrones sutiles que a un cerebro humano se le escaparían por completo. Y todo esto, por cierto, construido sobre Jena, uno de los modelos de IA más potentes de Google. Pero lo más interesante es de dónde saca su sabiduría. No solo aprendió de datos puros. La mitad de su entrenamiento fue analizar 50 millones de estas frases celulares. Pero es que el resto de su conocimiento viene de leerse millones de artículos científicos y metadatos. O sea, C2Scale no solo ve los datos de la célula, sino que también entiende el contexto de décadas de investigación humana. Una pasada. Claro, con un cerebro así, la clave ahora era hacerle la pregunta correcta. No valía con decirle, busca un fármaco contra el cáncer. Los investigadores diseñaron un experimento virtual súper ingenioso para atacar el problema de los tumores fríos desde un ángulo totalmente nuevo. Y aquí está el meollo del experimento. Crearon dos escenarios virtuales. En el primero, el contexto A, la IA predecía qué le pasaba a una célula cancerosa si le aplicaban un fármaco, sin más. En el segundo, el contexto B, hacían lo mismo, pero añadían una pequeña señal de alerta inmune, una molécula llamada interferón. Es como darle una pequeña pista a las defensas. La pregunta, por tanto, era muy específica. No buscaban un fármaco que matara las células y punto, buscaban un activador condicional. Un fármaco que, en un entorno normal, apenas hiciera nada, pero que, al detectar esa pequeña señal de alerta inmune, de repente hiciera que la célula cancerosa gritara «¡Hey, estoy aquí!», volviéndose supervisible para el sistema inmunitario.
Y entonces, después de que la IA se pusiera a analizar miles de compuestos en este experimento virtual, llegó el resultado. Y entre los mejores candidatos apareció un nombre que dejó a los científicos pues con la boca abierta. No era un fármaco que estuviera en las quinielas, era algo completamente inesperado. El nombre del fármaco es Silmitasertib. La IA predijo que este compuesto tenía exactamente ese perfil tan raro que buscaban, un efecto casi nulo por sí solo, pero un poder increíble para atalentar el tumor cuando detectaba esa pequeña señal inmune cerca. Y aquí viene lo que es, para mí, lo más alucinante de todo esto. La IA no redescubrió algo que ya sabíamos, no encontró una aguja en un pajar. Lo que hizo fue crear una aguja nueva. Generó una hipótesis científica completamente original. Una conexión biológica que no estaba descrita en ninguno de los millones de papeles que se había leído. Propuso desde cero una nueva estrategia. Pero claro, una predicción de una IA, por muy potente que sea, sigue siendo solo eso, una predicción. Había que comprobarlo. Llegaba el momento de la verdad, pasar de los unos y ceros del ordenador a las pipetas y las placas de cultivo del laboratorio. Así que los investigadores probaron el fármaco en células de un cáncer de piel muy agresivo, un tipo de célula que, por cierto, la IA nunca había visto antes. Y fijaos en el gráfico, porque los resultados son espectaculares. El fármaco solo, la primera barra, casi no hace nada. El interferón solo, la segunda, sube un poquito la señal, pero la combinación de los dos, la tercera barra, dispara el efecto. La IA había acertado de pleno. Pero claro, había que estar seguros. ¿Y si había sido pura suerte? Pues lo probaron en más condiciones, con otro tipo de señal inmune, y funcionó. Con otro tipo de cáncer, el de pulmón, y también funcionó. Esto no era una casualidad, era un mecanismo biológico real y robusto que la IA había conseguido sacar a la luz. La conclusión, por tanto, era rotunda. La hipótesis de la IA era correcta. El Silmitasertib funciona como un amplificador, pero un amplificador inteligente. Necesita la pequeña chispa del interferón para encender un fuego enorme y hacer que el tumor sea totalmente visible y vulnerable para nuestras defensas. Entonces, para resumir, ¿con qué nos tenemos que quedar de toda esta historia? Pues primero, que la IA ha dejado de ser una simple calculadora para convertirse en una compañera creativa en la ciencia. Segundo, que esto abre la puerta a descubrir fármacos de una forma muchísimo más rápida y eficiente. Y tercero, y quizá lo más importante, que el futuro no es la IA contra los científicos, sino la IA colaborando con los científicos. Juntos pueden llegar a sitios impensables por separado. Y esto nos deja con una pregunta que es fascinante. Si hoy una IA ha podido proponer una nueva vía contra el cáncer, ¿qué será lo próximo? ¿La clave para frenar el Alzheimer? ¿Terapias totalmente personalizadas en días en lugar de años? ¿Estamos de verdad en el umbral de una revolución que va a cambiar la medicina para siempre? Y la pregunta ya no es si ocurrirá, sino cuándo. Gracias por escuchar En la mente de la máquina. Si te gusta este tipo de contenido, dale like, suscríbete y activa la campanita para apoyar el canal y no perderte ningún episodio. Y no olvides dejar tus impresiones en la cajita de comentarios, que siempre te leo y te respondo.